fundación persiana del campo de la semiótica, digamos esta segunda fundación. También lo que podemos decir es que la escritura de Peirce, o en todo caso los textos de Peirce, tienen también sus particularidades, así como tenía particularidades la publicación de la obra clave del pensamiento saussuriano, el curso de lingüística general, que tal como comentaba la profesora Marilí, fue finalmente el fruto o el producto del trabajo de edición en realidad de quienes habían asistido a los cursos de Saussure. En el caso de la producción de Peirce también tiene sus particularidades, sobre todo motivadas por una serie de circunstancias biográficas, ¿no? Por una serie de circunstancias particulares de la vida del propio Peirce que hicieron difícil la publicación y la edición de sus trabajos mientras Peirce vivió. Peirce muere finalmente en 1914, es decir, apenas un año después de la muerte de Saussure, y de alguna manera toda su producción, sus escritos, se conocen, como en el caso de Saussure, de manera póstuma, sobre todo lo más importante de su obra, o en todo caso la parte de su producción que tiene que ver con la fundación de la semiótica. ¿Sí? De hecho, su producción empieza a publicarse muchos años después de fallecido el propio autor, Peirce, hacia la década del 30 del siglo XX, a partir de 1931 aproximadamente, empiezan a publicarse sus escritos, sus papeles póstumos. Hay allí algunas cuestiones con lo que sería la herencia del propio Peirce y cómo la conducta o el comportamiento de quien era su viuda y había quedado como de alguna manera depositaria de los manuscritos del propio Peirce, que bueno, fue dándolos a conocer paulatinamente. Finalmente la obra de Peirce se fue publicando, pero de manera fragmentaria, ¿sí? Es un pensamiento que se fue conociendo fragmentariamente a lo largo de varias décadas, y a esta dificultad se suma también las particularidades del propio estilo de escritura de Peirce, que es un estilo más bien digresivo, es un estilo donde los temas aparecen una y otra vez, a veces sin cerrarse, con profusión de ejemplos que no siempre son clarificadores. Claramente la escritura persiana es una escritura realmente compleja y es por esta razón que desde la cátedra elegimos como entrada, digamos, y como desarrollo de pensamiento de Peirce, un texto de Alejandra Vitale, ¿sí? Que de alguna manera organiza y expone de una manera muy clara y muy precisa lo que fundamentalmente nos interesa a nosotros en el campo de la semiótica, de lo que fue una producción muy vasta, ¿no? O sea, el texto de Alejandra Vitale, que ustedes pueden encontrar digitalizado en el aula de cada comisión de práctica, bueno, repito, es el texto de referencia que utilizamos para estudiar el desarrollo de la semiótica persiana. Es un texto muy claro, es un texto que presenta además ejemplos muy precisos y es un texto que además digamos, tiene una cierta riqueza respecto de las citas del propio autor. Alejandra Vitale ofrece al mismo tiempo varias citas de los escritos de Peirce, así que uno puede acceder a la voz del autor a través del material de Alejandra Vitale. Bien, finalmente para terminar de situar la obra de Peirce y para ya adentrarnos en su propuesta teórica, es importante decir también
que se trata de una fundación de un campo de estudios que finalmente va a ser conocido como semiótica, pero esa fundación se realiza desde otra sede disciplinar, ¿no? Así como en el caso de Saussure anticipaba la futura existencia de la semiología y anunciaba que los estudios sobre el signo lingüístico iban a encontrar un lugar dentro de esa disciplina más amplia que todavía no existía, pero, decía Saussure, tiene derecho a la existencia. De alguna manera, mientras que la formación del propio Saussure en realidad estaba vinculado con el estudio del lenguaje verbal, es decir, la lingüística y las posibilidades de constitución de la lingüística como una ciencia. Bueno, de la misma manera, la obra de Peirce tiene su sede, encuentra su lugar en una disciplina que no es de entrada una disciplina que se aboca al estudio de los signos, sino más bien la impronta del pensamiento peirciano tiene que ver con su formación filosófica, ¿no? O sea, Peirce es inicialmente un filósofo y dentro del campo de la filosofía, de alguna manera la especialidad de Peirce o el lugar disciplinar donde Peirce trata de formular sus apuestas teóricas más importantes es el campo de la lógica, ¿sí? Es decir, que digamos, a diferencia de lo que sucede con Saussure, que es un pensamiento marcado por los problemas propios de la lingüística como ciencia, en el caso de la fundación peirciana, el pensamiento peirciano, nace en el campo de la filosofía, sí, y específicamente vinculado a los problemas fundamentales de la lógica. Es decir, para decirlo rápidamente, por supuesto, de una manera esquemática, lo que interesa o el punto de partida, y esto lo van a ver muy claramente en el texto de Alejandra Vitale, el punto de partida del pensamiento peirciano es una teoría del conocimiento, es decir, una teoría del logos, cómo el hombre, cómo el ser humano conoce lo real, ¿sí? Ese es inicialmente el campo de problemas que le interesa a Peirce, y es desde allí que Peirce va a llegar en el desarrollo de su pensamiento a la centralidad del concepto de signo para responder esa pregunta acerca de cómo el hombre conoce lo real, y va a llegar justamente a sentar las bases del desarrollo de la semiótica como disciplina, ¿no? Y futura, por supuesto, interdisciplina o transdisciplina, tal como se plantea desde la cátedra. Entonces, esa es la pregunta fundamental de la que parte el pensamiento peirciano. Se trata de construir una teoría del conocimiento, cómo el hombre accede al conocimiento sobre lo real. Bien, respecto de este problema fundamental del pensamiento de Peirce, donde se va a inscribir justamente su reflexión semiótica, su reflexión sobre los signos. Por eso algunas de las primeras publicaciones de sus escritos llevaban justamente el título de obra lógico-semiótica, porque la reflexión sobre el signo se enmarca de esa pregunta más amplia que tiene que ver con el conocimiento y la construcción del conocimiento sobre la realidad. Lo que marca el pensamiento peirciano y establece uno de los lugares centrales a partir de los cuales la semiótica de Peirce se separa o se distingue o establece una distancia con respecto a la reflexión saussuriana, y esto puede ser de ayuda a la hora de estudiar ambas fundaciones, es que el pensamiento peirciano en todos sus niveles, el pensamiento de Peirce en todos sus niveles y acerca de todos los problemas que se van suscitando en su desarrollo, tiene una cualidad particular, que claramente la separa del pensamiento saussuriano, y es que si es posible definir al pensamiento saussuriano como una reflexión que se sostiene en la existencia de categorías
binarias. El pensamiento persiano, por el contrario, es un pensamiento de naturaleza ternaria. Es decir, allí donde es posible organizar el estudio y la presentación del pensamiento de Saussure a través de oposiciones binarias, a través de pares dicotómicos, como muy bien explicaba la profesora Marilí. En cambio, en el caso de Peirce, de lo que se trata es de lo que podríamos llamar tricotomías, aunque no son estrictamente términos que se oponen, son más bien tríadas de conceptos, ¿sí? Cada vez que estudiamos o cada vez que enfrentamos el pensamiento de Peirce, de repente nos enfrentamos con conceptos organizados según relaciones ternarias y no binarias, ¿sí? Es decir, encontramos de alguna manera los conceptos organizados en conjuntos de 3 y no ya de 2, ¿sí? Es un pensamiento, entonces, el pensamiento de Peirce es un pensamiento ternario, y eso supone una diferencia clave, una diferencia fundamental respecto de los desarrollos de Saussure. En ese sentido, cuando propongo el estudio, por supuesto a nivel teórico, digamos, del pensamiento de Peirce, suelo proponer a los estudiantes que se queden o que organicen de alguna manera el estudio de la propuesta de Peirce en 3 tricotomías. Habría 3 tricotomías centrales, 3 conjuntos de conceptos organizados ternariamente que de alguna manera nos permiten organizar la reflexión de Peirce acerca del signo. Y lo que voy a hacer, digamos, en lo que resta de los teóricos, es presentar estas 3 tricotomías. La primera tricotomía tiene que ver justamente con el campo de problemas que le interesa originalmente a Peirce, que es esta idea de la pregunta por el conocimiento de lo real, cómo el hombre accede a lo real. Y la primera tricotomía es la que separa, la que distingue, la que establece una diferencia entre 3 órdenes de lo real, que son la primeridad, la segundidad y la terceridad. Bueno, iniciamos este segundo teórico